Tu majestad, Señor, todos los que estamos aquí, Señor, los que nos oyen, oh Padre Santo, los que nos ven, Señor, estamos ante la gloria de tu presencia, oh Señor, ante la gracia de tu gloria, ante la gloria de tu majestad y ante el poderío, Señor, de tu gloria y de tu gracia, Señor. Bendecimos, hermano, al Señor, bendecimos al Dios omnipotente. Damos la gloria al Dios omnipotente, damos la gloria, hermano, démosle la gloria, abre nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a atesorar la palabra, Señor, para la honra y la gloria y la alabanza y el honor, Señor. Gracias, Padre, recibe la adoración, Señor, recibe la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Hermano, dejé inconclusa la clase de la guerra o las guerras hace ya casi 2 meses, entonces al igual que el aborto también lo dejé ahí, entonces espero en el Señor terminar estas clases. También hace como 2 meses hablamos del aborto, pero yo quisiera transmitir, hermano, la ética de Jesús, la ética del reino, sobre cómo tenemos que enfrentar esto nosotros los creyentes, o sea, los cristianos. Y desde ahí tenemos que entender cuál es, hermano, el asunto, cuál es la enseñanza de Jesús con respecto a esto. Entonces, espero en el Señor, hermano, explicarme y que usted lo entienda para que tengamos, hermano, la misma postura y la misma capacidad que el Espíritu de Dios nos está dando y que el Espíritu de Dios le dio a Jesucristo cuando enfrentó, hermano, este conflicto. Es un conflicto terrible que en todo corazón humano hay, cristianos o no cristianos. Entonces ahorita vamos a hablar de esto. En ninguna parte de la Escritura ni Jesús, hermano, dijo que oráramos para que ya no hubiera guerras. ¿Sí? Entonces hay que entender, hermano, la postura de Jesús, la postura de la palabra. Eso es lo que nosotros debemos de entenderlo a capacidad. ¿Cuál es, hermano, el cometido que Jesús tuvo, hermano, de enseñarnos este conflicto? Entonces nunca nos pide, hermano, oren para que las guerras se acaben. Oren, oren. En criminalística, ¿qué nos dicen? Mientras haya seres humanos sobre la tierra, va a haber homicidios. El homicidio, hasta que no exista un ser humano, ya no va a haber homicidios. Entonces vean nada más lo devastador que es esto, y sobre todo lo que es el pecado, hermano. Ya lo vimos ahí en las dispensaciones, el trato que Dios tiene, hermano, para con todo aquel que quita la vida a otra persona. Entonces hay sus excepciones ahí en las guerras, y ahorita las vamos a explicar. Y vea, hermano, lo que dice ahí ahorita vamos a ver algunos pasajes de Isaías que Jesucristo retomó para tratar el conflicto de las guerras. Dice ahí en el 26:12, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas tus obras. Entonces fíjese, tú nos darás paz porque tú estás haciendo la obra en nosotros. Entonces, mire, vamos a entenderlo para todos aquellos hermanos que han aceptado, que han declarado, hermano, que se han arrepentido genuinamente. Para empezar, entonces usted medite en su corazón. Si usted ha tenido un arrepentimiento genuino, usted va a tener la capacidad, hermano, de hacer o de tomar o de llevar aquello que Jesús nos dejó como enseñanza. Si no está Cristo y el poder del Espíritu de Dios en tu corazón, jamás se podrá llevar a cabo lo que Jesús está demandando por nosotros. Fíjese lo que dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No está hablando entre naciones, está hablando entre individuos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pasiones que se baten, ¿no?
pasiones, combaten, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que acabo de decir, hermano, ahorita? Creyentes en todos nosotros siempre combaten estas cosas, muchas veces hasta nosotros contra nosotros mismos. Entonces, si nosotros mismos somos una revolución, ¿qué se puede esperar para con los demás? Entonces, pasaron los años, se convirtió y luego resulta que hay una decadencia ahí. Es que me hace, es que me dice, y vea los conflictos en los hogares, hermano. ¿Cómo nacen los conflictos? Es que me dijo, me hizo, y esto, y esto, y esto, y esto otro. He conocido infinidad de padres, hermano, que antes de morir piden perdón a los hijos. Entonces, ¿por qué? Pues combaten, hermano, nuestros miembros. Habla de miembros carnales, pero hay que entender, hermano, la labor del Espíritu de Dios en nosotros. O sea, el punto focal son las congregaciones, son los gobiernos, es el hogar, es donde nosotros estamos, porque muchas veces sentimos lo que nos hacen y eso muchas veces nos duele, pero no sentimos lo que nosotros hacemos o lo que nosotros decimos. Y pasa el tiempo y no se van corrigiendo, hermano, ninguno de los aspectos, no se están corrigiendo, no corregimos. O sea, como los dichos, ¿no? Nació Juan Pistolas y murió Juan Pistolas. O María Machetes nació así y así murió. Genio y figura, ¿verdad? Y los dichos permanecen, aún, hermano, en las personas. Ya ve usted la conversión. Este es un aspecto de la conversión de nuestra salvación. Y no todos, hermano, limpiamos. Siempre hay partículas impenitentes en nuestra alma y en nuestro corazón que no podemos ir contra ellas, que necesitamos ayuda. Entonces combaten en nuestros miembros. Eso es a nivel personal, a nivel familiar o a nivel, hermano, de tu cultura. Lo que estamos aprendiendo o lo que se hace en mi barrio. Eso es lo que estamos aprendiendo y eso es lo que perdura más. Y desde ahí tenemos que ir entendiendo, ¿no? ¿Cómo es, hermano, nuestra relación entre nosotros? ¿Por qué nos ocultamos tantas cosas? ¿Por qué en el hogar, hermano, tratamos de tapar cosas o de esconder? Siempre todos hacemos eso. Ya les he dicho, bueno, el cometer un error y luego nos justificamos, es de humanos. Ah, pero el mentir es de malnacidos, porque ahí hay dos listas, ¿verdad? Y estos no heredarán el reino de los cielos. Y los mentirosos ahí están con los homosexuales, están con los adúlteros, están con los borrachos, están con todos, ¿verdad? No hay distinción ahí. Entonces, malnacidos, se les nombra así, el mentir, ¿no? El ir mintiendo. Y los niños, hermano, pues desde pequeños se vuelven en un potencial de mentira. Y tenemos que ir entendiendo esto, hermano. Hay que ver, hablamos de las guerras justas, esto lo nombran las naciones, no lo nombra la palabra, pero voy a estar nombrando muchas veces la guerra justa, o las guerras santas, ¿no? Como los cristeros, o la guerra del yihad islámico, ¿no? Que es la guerra santa también. Y desde ahí vamos a ir hablando de las guerras justas, y la no violencia y la pacificación justa. Fíjese nada más. Entonces, ¿dónde caemos nosotros? Usted reflexione con este pasaje de Santiago que acabo de nombrar. Somos una revolución cada uno de nosotros. No sé si usted se haya peleado con usted mismo o enojado contra usted mismo, ¿no? Y desde ahí pues empezamos con los demás.
porque ofendemos a los demás, todos ofendemos. ¿Se abusa del poder? Sí, se abusa del poder. ¿Por qué? Porque hay la avaricia en el ser humano, no hay la avaricia en las naciones. Y desde ahí vamos a ir entendiendo los ámbitos políticos y lo que está sucediendo, hermano, en nuestro México con esto de las votaciones. Según los analistas políticos, hermano, el 50% de las naciones pues, va a quedar bajo el narco y espero en el Señor, hermano, que estemos en oración pidiendo por esto, no nos vaya a pasar lo que pasó en Haití, ¿no? Que son estados fallidos, no hay autoridad ahí, no hay. Y eso que están los cascos azules, ahí andan en tanques, fíjense nada más los cascos azules. Desde ahí vamos a ir entendiendo, hermano, lo que está viendo o se está viendo hoy en nuestras vidas. Impera la violencia, impera el agobio contra las autoridades. Y de esto nosotros estamos pagando consecuencias de la corrupción. Entonces, ¿qué hace el gobierno con respecto a esto? Y esto atañe a una nación. Entonces, veamos cómo es el padre de familia, cómo es la madre de familia, cómo se comportan los hijos. Entonces necesitamos una liberación y un enfoque bíblico. Entonces ahí es donde voy a estar, hermano, haciéndole énfasis a usted en el enfoque bíblico. Vamos a hablar también del terrorismo, vamos a hablar de todos los guerrilleros, voy a hablar de los mercenarios, también su postura, su posición. Y esto debemos nosotros de tenerlo como una dimensión que se ha inmiscuido en la paz, se ha inmiscuido. Naciones, hermano, que tienen su grupo terrorista también, que no dan la cara, una nación que no da la cara. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver que el Evangelio tiene que imperar. Dice que Jesús, hermano, lloró sobre Jerusalén. Y dice, no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, no conociste, ¿sí?, lo que es para ti la paz. Y si no conoce usted lo que es para usted la paz, no va a poder usted hacer la paz para con los demás. Y lo que estamos haciendo es, otra vez, hermano, el círculo vicioso, y otra vez a lo mismo, y otra vez a lo mismo, cuando se te está diciendo, mira, hermano, cuidado aquí, o a mí también, cuidado ahí, hermano, cuidado mucho, cuidado ahí, y volvemos otra vez a repetir la historia. Todo mundo está repitiendo la historia, y esto es dolorosísimo, dolorosísimo. Y vemos, hermano, dice, que no entendiste lo que es para tu paz. Entonces, no repetir, hermanos, ciclos viciosos que nos conducen a la destrucción y que nos conducen a la muerte. Entonces, el mundo lo necesita saber, pero usted lo tiene que percibir y usted lo tiene que vivir para que los demás aprendan de usted. Tienen que aprenderlo claramente, entenderlo, discernirlo, vivirlo claramente para poderlo compartir. Ahí está el énfasis bíblico, la violencia, la guerra y la pacificación. Entonces, ¿cómo debe ser la fidelidad cristiana con respecto a esto? Entonces, abogamos, hermano, por la pacificación, pacificación justa, eso es lo que abogamos. Entonces, desde ahí vamos a ir entendiendo, hermano, hay una disminución, ¿sí?, que muchas veces nos llevas abajo en el discipulado cristiano. No estamos enseñando, hermano, muchas veces la esencia del Evangelio. La oración, mire, para empezar, la oración da cabida a una reflexión profunda. Y viene la capacidad, ya lo leímos, hermano, el viernes ahí en Colosenses capítulo 1:9. Entonces usted tiene que discernir por medio de la oración una reflexión justa, dije, una reflexión. Usted tiene que discernir lo que está sucediendo a tu alrededor y lo que está sucediendo en el mundo, discernirlo. Reflexión justa y profunda. Entonces, la paz, mire, fíjese, esto se lo digo clara y llanamente. La paz es una de las marcas, hermano, del reino de Dios sobre nosotros, la paz. Entonces, tenemos que afirmarnos en que Jesús, hermano, cumplió cabalmente su marco profético. Lo cumplió.
Entonces yo le estoy diciendo, hermano, tu reflexión profunda con esto que vamos a estar viendo ahorita, el marco profético lo cumplió cabalmente con respecto a la paz y él la pudo enseñar. Y desde ahí nosotros tenemos que empezar a discernir esto. Entonces, ahora es el tiempo de nosotros, ¿sí? Ahí 26:12, oh Señor, tú estableciste paz para con nosotros, ¿sí? Estableciste e hiciste también en nosotros todas nuestras obras. Entonces la palabra, hermano, me está dando cabida a que Dios me está dando la paz, de que yo la estoy entendiendo, yo la estoy reflexionando y yo la estoy llevando a cabo para con los demás. ¿Por qué? Porque hay una capacidad del Espíritu de Dios, una inteligencia y una sabiduría y un conocimiento de la palabra. Conocimiento, fíjense nada más lo que estoy diciendo: conocimiento, inteligencia y capacidad, sabiduría. Y empiezo a discernir esto y empiezo a experimentarlo. Y de usted, de todos sus poros, hermano, pues entonces va a empezar a salir la paz. Va usted a bendecir a los demás. Entonces el Señor establece. Entonces en este aspecto yo le dije, el poder del Espíritu de Dios tiene que operar con toda su fuerza y todo su poder, sin impedimentos, operar en nosotros. Somos sus aliados. Entonces que tus acciones participen de esto, ¿sí? Aquí en el Isaías 31 hay un juicio contra Israel. Si quiere usted seguirme ahí en Isaías 31, del 1 al 5, dice: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Fíjese nada más, una condena ahí, ¿no? Una llamada de atención. Oye, no estás haciendo lo que debiste de hacer tú. O sea, estás confiando, nos dice la palabra, en brazo de hombre y no estás poniendo tu confianza en el Señor. Dice en el 2, pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras, se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y lo habla de los egipcios. Entonces, desde ahí voy a ir entendiendo, confiar no es estar pasivo, sino capacitado para hacer activamente la voluntad de Dios. Eso Dios y el Espíritu, hermano, lo anida en nuestro corazón. Hablé hace un momento de la conversión. Muchos escasos se convierten, hermano, confiesan sus pecados, ¿sí? Hacen su oración de fe y empiezan a operar, y de la noche a la mañana, hermano, dejaron 1000 cosas. Pero otros no, somos muy lentos, poco a poco. Estoy hablando de la conversión que pertenece a nosotros, compete a nosotros, y es un aspecto de la salvación. Ahí para que el Espíritu de Dios venga y opere en nuestros corazones. Entonces, este es el aspecto de la conversión. Entonces, veamos, yo le dije, hermano, confiar en el Señor no es estar pasivamente, sino capacitarnos activamente en la voluntad de Dios, en nuestro espíritu y en nuestra alma. Entonces, esta voluntad, hermano, es divina para hacer su voluntad. Y desde ahí se trae justicia a los oprimidos. Isaías 32 me habla de la justicia, que es un derecho, hermano, liberador. La paz y la justicia y la compasión, la misericordia, hermanos, llegan en paquete siempre. Ahí en Isaías 32 me habla de esto. Luego Cristo trae paz por medio de su muerte. Esta es paz para nosotros. Y luego dice que Él nos entregó su justicia ante un padecimiento no violento, así lo dice la palabra. ¿Por qué no violento? Porque las muertes son violentas y tuvo que usarse de violencia en Cristo Jesús. Pero Él nos dice la palabra, hermano, en los Salmos, para empezar, que Él se entregó su vida. Dice, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla. Pues vemos, hermano, el aspecto de un cordero como inmolado, que trae la paz, trae las indulgencias para nosotros. Mire,
Dice Isaías 49 en el 6, yo te pondré como luz para las naciones a fin de que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra, hasta lo último de la tierra. Entonces, Isaías establece la paz, hermano, y marca la ética del reino. En tiempos de Jesús, hermano, usted ve el odio que tenía Israel contra el pueblo romano. Vea nada más, ¿cómo lo enfrentó Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Entonces, ellos basaban, hermano, su discordia contra los romanos por el afán religioso y por la pureza de la santidad. Entonces, iban en contra de un poder corrupto. Pero fíjese, hermano, la postura de Jesús para enfrentar un poder corrupto. Nosotros no hemos enfrentado tal situación, ¿eh? El mundo ya no ha enfrentado tal situación del Imperio Romano. Pero él, hermano, vea nada más cómo lo enfrentó. Vea, simplemente, hermano, pues Mateo, que es el que más tiene referencias a Isaías y los pasajes que le estoy hablando, basaban ese afán religioso. Entonces, era una influencia extranjera, sí, era un afán político y había una indiferencia y había un resentimiento en las personas. Y de aquí, hermanos, surge el grupo de los celotes, de los cuales Jesús traía allí algunos celotes entre los discípulos, y allí se mezclaron los fariseos. Pero fíjese lo que dice Lucas 19:42, cuando Jesús llora sobre Jerusalén. Si conocieses tú también, por lo menos en este día, lo que conduce a la paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Lucas, hermano, grábenselo, Lucas 19:42. Fíjese lo que está diciendo aquí de lo que acabamos de leer de Isaías 26:12. Aquí lo vuelve a retomar Jesús y ya viviéndolo, hermano, experimentándolo, les dice así, lo leo otra vez. Si conocieses tú también, por lo menos en este día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Entonces, ¿cuál es el énfasis aquí, hermano? Que esto no debe de estar encubierto a nuestros ojos hoy en día. Hay que entenderlo, hay que discernirlo. Yo le dije, hermano, por medio de la oración se tienen profundos pensamientos. Es una profunda meditación en nosotros. Dice, pero ahora está encubierto. Entonces, no hay camino para la paz, sino que el ser humano se está abriendo al odio, se está abriendo, hermano, a la avaricia, a la deshonestidad. Y entonces lo que hace el ser humano, hermano, es ocasionar rebelión y ocasionar destrucción. Entonces Jesús 6 veces dijo o profetizó la destrucción del templo. Entonces le está diciendo, no conociste, no estás discerniendo el día de tu visitación, no estás discerniendo lo que es para ti la paz. Y ahí viene una revuelta masiva en el año 66 y pues después en el 70 es Jerusalén devastada. Entonces Roma responde aplastando y la gente huye, ¿sí?, para hacer o para no hacer la guerra. Y entonces los discípulos, hermano, en este año ya estaban dispersos y esa fue su salvación, que llevaban el evangelio y no fueron destruidos o no fueron tomados prisioneros. Y este es un aspecto de salvación para ellos, son librados. Entonces Jesús siempre lo dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Entonces ahí está un llamado a la resistencia por la fe. Este es otro de los cometidos que nosotros debemos de tener, resistencia por medio de la fe. Y le dije, hermano, está Cristo en tu corazón, ya tuvo usted un arrepentimiento genuino, ya está el poder del Espíritu de Dios en tu alma, entonces empieza a ejercer fe. Pero si en realidad no está el Espíritu de Dios y usted quiere ejercer fe, no va a haber ningún respaldo divino. Esto es sencillo de entenderlo. El Espíritu es el que está operando en nuestro corazón, no tu creencia. No que digas de dientes para afuera, pues la fe, pongo la fe en Dios, no.
Tiene que venir del Espíritu de Dios en tu alma, en tu corazón. ¿Cómo voy a participar o cómo voy a enfrentar lo que está sucediendo en nuestro México? Entonces, ¿cómo estamos empleando los métodos de Jesús, los métodos que empleó Él? Entonces, no conocemos, hermano, otro método para alcanzar la paz, sino por el camino de la cruz. Ahí vemos, hermano, a los mártires ahí en Apocalipsis capítulo 6, que se les dan vestiduras blancas. Esperen pacientemente la victoria de Dios. Jamás busquen la venganza, porque vamos a hacer la venganza y esto es caer en un ciclo vicioso. Me hizo esto, le voy a hacer lo otro. Me hizo esto, le voy a hacer esto. Me hizo aquello y estamos nada más urdiendo, ¿no? Ahí, vestiduras blancas que son sinónimo de inocencia. Ahí los vemos, ¿no? A todos los grandes héroes de la fe. Entonces, nos dice Apocalipsis, hermano, ¿no?, que de la boca de Jesús sale la palabra profética. De la boca de Jesús sale una espada. Y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jeremías dice: porque dijiste estas palabras, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca como fuego, y el fuego los va a devorar. El Señor entonces nos está abriendo un camino. Fíjese, usted debe de entenderlo perfectamente. El Señor te está abriendo un camino de liberación mediante las iniciativas que Él nos está dando de pacificación. Cuando algo nos divide, queremos hacer las paces. Entonces, no tomamos nosotros, hermanos, represalias vengativas, porque esto, hermano, proviene de los poderes malignos, sino que usamos iniciativas de transformación. Entonces, para que no se amargue tu corazón, ¿qué les dice Jesús? En la ley de los romanos está establecido que si te encuentran en el camino, les tienes que ayudar con sus enseres o su equipaje 1 milla. ¿Y luego cuál es el consejo? Vete 2 millas. Y así tu corazón no se va a amargar. Entonces Dios cuida tanto esto, hermano, pero tanto cuida Dios que no nos amarguemos, que no padezcamos, que no suframos en estas áreas. Es muy cuidadoso, pero también debemos de entender la demanda, lo que se tiene que hacer. Pero para empezar otra vez, si el Espíritu de Dios no está en tu corazón, a sufrir el descalabro, a sufrir. Entonces, pacientemente la victoria, pacientemente. Entonces, como que tarda, ¿no? Como que ya te humillaron, como que ya te golpearon, como que ya te robaron, como que ya te hicieron esto, pero estamos confiando en el Señor. Entonces, otro de los aspectos, hermano, es la resistencia no violenta. No levantes la voz, no tomes en tus manos la justicia, no enfrentes, no respondas. Tenemos, hermano, que estar confiando en el Señor, porque en el momento nosotros queremos que el Dios Todopoderoso nos responda, hermano, y que sea aniquilado el enemigo. Eso es lo que espera nuestro corazón, y no es así. Nuestra fe, para empezar, tiene que ser probada. Y muchas veces va a ser probada ante un conflicto, mediante un conflicto. Entonces tenemos que entender esto. Y desde ahí vamos, hermano, no te amargues en tu corazón. Tienes que refrenar ese odio, tienes que volcar ese odio en las manos de Jesús. Tienes que entender, hermano, todas las cosas y todo lo que nos sucede aquí. Porque estamos, hermano, en una naturaleza caída. Y eso es lo que produce en nuestra alma, en nuestro espíritu, agobio, envidia, lascivias y todas estas cosas que en nuestros miembros nos dice, combaten. Es naturaleza caída. Y desde ahí voy a entender las iniciativas, hermano, de reconciliación. ¿Cuál es el testimonio y cuál es la acción contra la injusticia? Entonces, cuidado, hermano, ¿sí? Cuidado con todo esto, cuidado con los vicios, cuidado con lo que nos aqueja en nuestro corazón, porque luego muchas veces
oí una hermana que decía sobre el esposo, pero me va a oír, le voy a decir sus verdades. Y pues eso me dio mucha risa y le dije, oiga, pues así no. ¿Mm? O sea, ¿nos van a decir nuestras verdades, hermano? Pues no, ese no es el camino. Entonces, ¿qué enseñan, hermanos, los religiosos o los del tiempo de Jesús? Hablan de la entrada triunfal, hablan de juicio para las naciones, pero hablar de juicio para nosotros como que nunca. Entonces, mire, vamos a hablar, hermano, en este momento voy a hablar de lo que es las guerras justas. Yo espero en el Señor, hermano, que usted haya tomado una iniciativa hoy en día de entender qué es lo que estoy haciendo mal. Porque yo le dije, yo entiendo, ¿no?, y siento las violencias que vienen en contra de mí, pero muchas veces no sentimos la violencia que nosotros estamos ejerciendo sobre los demás. Mucho cuidado ahí. Entonces, hablamos, hermano, de la autoridad, hablamos de la ética del reino, y desde ahí voy a hablar de lo que dicen las naciones, una guerra justa. No se le puede decir, en el ámbito bíblico no se le puede decir que una guerra sea justa, nunca. Pero voy a hablar de justa e injusto. Entonces, comprometer una nación, vamos a empezar, hermano, a hablar a nivel de naciones, vamos a dejarnos un poco nosotros a nivel personal, a nivel familiar, a nivel iglesia o a nivel alcaldía. Vamos a ver, hermano, el aspecto de una nación, comprometer una nación para que haga la guerra. Desde ahí uno tiene que empezar a valorar todas las personas que van a morir, o los mutilados o los heridos. Y esto es una responsabilidad enorme de los estadistas y de los gobiernos. Y lo único que impera, hermano, en los gobiernos es la hechicería y es el brujo que está ahí aconsejando. Entonces, una autoridad justa nunca lo va a hacer, de enfrentar una guerra. ¿Qué hizo Maduro ahí con la Guyana? No quería invadir la Guyana. Y luego entonces, ¿qué hacen los ingleses? Ponen un portaaviones ahí se lo ponen en las costas de Guyana. Y entonces, ¿qué dice él? No, yo me voy a defender. Oye, si tú estás amenazando, ¿por qué siempre caemos en esto blandito de que me voy a defender? Y desde ahí voy a entender, hermano, la guerra psicológica que hay en las naciones. Toda nación, mire, tiene su constitución. Entonces, Estados Unidos, la ONU, hermano, pues sabemos que fue instituida después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes estaba la Liga de las Naciones. Y desde ahí voy a ir entendiendo. Entonces, está un cometido de las mismas naciones con representantes de todas las naciones. Entonces, recuerde, hermano, todas estas cosas. La gente paga con su vida y con sus recursos en una guerra. Mire, Estados Unidos, en su constitución, otorga el poder para declarar la guerra al Congreso. Hay una autorización para la guerra al Congreso y nunca al presidente. ¿Cuántos estadistas, ellos o presidentes de ellos, nace el declarar la guerra a otra nación? Y eso es anticonstitucional. Entonces, ¿por qué voy a hablar de esto? Entonces, fíjese, hermano, lo que estoy hablando ahorita. Ya, yo creo, hermano, ya tiene usted en su corazón lo que la palabra de Dios nos está indicando. Pero ¿cómo se mueven las naciones? Entonces, Dios nos está declarando, hermano, que usted es un agente de paz, que tu oración intercesora, hermano, es de gran valor. Porque pidan, ¿no? Pida que tu huida no sea en invierno, pide que tu huida no sea tal, así en tal situación, o tal esto. Entonces, Dios nos está poniendo a salvo. Entonces, yo les dije al principio, Dios nunca nos dijo, oren, pidan que no haya guerra, cuando yo soy una revolución interna. Pues es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Entonces,
Nunca, hermano, así la Constitución de los Estados Unidos se le da la autoridad a una persona, se le da la autoridad al Congreso. Es más, la aprobación, hermano, en la ONU, hay siempre una coalición de naciones y estas naciones deben de analizar el costo y los recursos, los heridos y los muertos. Entonces, como siempre resulta, las naciones, hermano, pues se están manejando sin el Espíritu de Dios y nada más bajo sus leyes. ¿Qué más quisieran ellos que las guerras acabaran hoy en Rusia, hoy en Israel? ¿Sí? Y nos dice la palabra, por cuanto todos pecamos, ¿no? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, estamos consultando naciones, hermano, aquí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que es una autoridad justa? Mire, para que sea conocida una nación como una autoridad justa, tiene que haber una verdad gubernamental y tiene que haber libertad de prensa, ya sea del Congreso de los Diputados o del presidente, una libertad de prensa que sea lo más allegado a la verdad. ¿Por qué este presidente o por qué el otro quiere atacar a otra nación? Entonces, desde ahí, desde esta libertad de prensa, el pueblo es el que va a juzgar. Y el pueblo tiene una posición. ¿Lo hacen las naciones así? ¿Lo hacen los pueblos así? Pues no le hagan. Entonces, nosotros como pueblo vamos a decidir si hacemos la guerra o no hacemos la guerra. Para empezar, ¿cuántas cosas se tapan, hermano, por la prensa? ¿Cuántas cosas, ¿verdad?, los gobiernos quieren que se digan y cuántas cosas hay que tapar? Fíjense, ¿no? Entonces ahí la autoridad engaña y tajantemente nosotros podemos decir, esa autoridad es injusta. ¿Por qué? Porque el resultado, hermano, va a ser de pérdida de vidas. Luego, el último recurso, agotar entre naciones todos los medios de negociación. Se tienen que agotar. Entonces tiene que haber una resolución al conflicto y una prevención siempre a la guerra. Entonces lo que justifica una matanza es una guerra. Entonces es detener un mal mayor. ¿Sí? Un mal mayor, siempre se tiene que hacer esto. Desde ahí entonces nosotros podemos decir, ahora el mal puede ser destruido con un recurso no violento, así como nos lo está marcando la palabra. Tu resistencia como pueblo, como nación, se tiene que infundir en nosotros, hermano, una resistencia no violenta, así de fácil. Entonces, voy a entender esto. ¿Quién hace esto, hermano? No lo hacen las naciones. ¿Lo hacen los cristianos? Pues hay a medias, ¿no? Los que han entendido la palabra, los que tienen el conocimiento y los que tienen a Cristo en su corazón. Entonces, aquí hay una causa justa para la guerra. Y en las guerras, en todas las guerras por lo regular, no se agotan todos los recursos para la paz. No se agotan. Ahí está Francia con Emmanuel Macron, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo antes de que Rusia atacara a Ucrania? Fue y tuvo audiencia con Putin. ¿Pero qué está haciendo ahora? Amenaza con enviar soldados a Ucrania, cuando en Francia está por llevarse a cabo las Olimpiadas en este mes de julio. Entonces, si estás amenazando, la nación, en este tiempo, en los tiempos de las Olimpiadas, la nación, hermano, que las está ejerciendo, es la nación más protegida del mundo desde que pasó esto en Alemania, no me acuerdo si en 1974, en que grupos terroristas, hermano, tomaron por sorpresa a los judíos, a todos los israelitas, se hicieron una matazón ahí en Alemania. Entonces ahora se cierran. Entonces, si estás provocando y tú vas a llevar un evento de tal envergadura, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué? Porque Francia, hermano, se va a proteger por todos lados, ¿no? Que no suceda esto. Entonces, acosa a Putin. Y entonces esto trae más complicaciones. Entonces, ¿cuál es la intención justa? ¿Cuál es la causa última, hermano, de una meta futura?
Entonces, lo que nos interesa a nosotros como creyentes, como intercesores, hermano, ya le dije, es infundir la paz sobre los demás. Entonces, vemos nuestra única institución, hermano, legítima, asegurarnos de una paz justa para todos, donde no impere la venganza, donde no impere una conquista de una nación, donde no haya ganancias económicas, donde esté la supremacía del Dios Todopoderoso y donde nosotros, hermano, el Señor nos pueda justificar y nos pueda respaldar. ¿Qué sucedió ahí con las Torres Gemelas o con el Pentágono? Ahí fue terrorismo fue ahí. ¿Y cuál fue el mote, hermano, de que ellos... El mote que usaron, hermano, Estados Unidos cuando fueron en contra de todos estos terroristas? Ellos pusieron su mote justicia infinita. Fíjese nada más, si discierne usted el nombre, hermano, de las represalias ahí, o el deseo de venganza, justicia infinita. Y esto, hermano, se lo puedo decir tajantemente. Esto jamás se va a dar de una justicia infinita hasta la segunda venida de Cristo. No puede haber, hermano, una justicia infinita hasta que no esté Jesús aquí. Y los cristianos, hermanos, le recriminaron al gobierno de Estados Unidos que no puedes usar ese mote para tus represalias. ¿Por qué? Porque eso va a suceder hasta después de Cristo, después de la segunda. Entonces estamos hablando de una justicia mayor y se cambia, hermano, el mote ahora a una libertad, ¿sí?, duradera. Tuvieron que cambiarle en libertad duradera, así le llaman a las guerras luego. Y allí está, hermano, lo que funciona y la intención del concepto. Yo espero, hermano, estarme explicando en esto. Guerra justa. ¿Qué hizo Saddam Hussein, hermano? Atacó, ¿verdad?, a Kuwait. Y entonces se recibe, hermano, del Congreso de Estados Unidos atacar a Irak. Y entonces a esto se le nombra una guerra justa. Porque si no hay una guerra justa, hermano, entre árabes, si Estados Unidos ataca, hermano, a una nación árabe, olvídese, todas las naciones árabes se van a unir y esto sería el acabose del mundo. Pero como había una autorización y era un país petrolero, Kuwait, entonces vemos todo lo que sucede. Entonces hay un permiso y se le nombra una guerra justa de Estados Unidos sobre Irak, en este sentido, ¿no? Y desde ahí los gobiernos justifican sus medios para matar a mucha gente inocente, porque siempre va, hermano, a haber muertes inocentes. Entonces, todo, hermano, lo que debemos de entender, todo el enemigo, todo lo que sucede en el ámbito familiar, todo lo que sucede entre las naciones, hay que tratarlos como futuros amigos. No es mi enemigo, me está diciendo Jesús. Tienes que destruir ese enemigo haciéndolo tu amigo. Eso es el sentido que Dios nos está dando. Entonces ahí vamos en favor de la justicia. Y entonces este es un punto seguro. Y los civiles, hermano, pues se vuelven cada día más vulnerables. Entonces, es incorrecto. Estamos hablando, hermano, del pensamiento de las naciones, no del pensamiento bíblico. Cuando sea el pensamiento bíblico lo digo, o usted conoce la palabra. Es incorrecto entre naciones exigir una conquista absoluta donde se van a perder, escúcheme, muchas vidas inocentes. ¿Se puede hablar de una guerra justa? Entonces son limitados, hermanos, los aspectos, porque hay estadistas y hay soldados, y estos soldados tienen que ser prudentes y realistas. Cuando sale el ejército aquí en nuestras calles, ¿qué es lo que dicen? Es que ellos son letales, están entrenados para ser letales. Si atraviesa usted en el fuego cruzado, hermano, pues olvídese, se cruzó usted y ellos son letales. Para eso es, para eso son los soldados. Entonces, estamos hablando, hermano, de guerras justas. Y luego las naciones dicen, es que los soldados deben ser prudentes y realistas. Y uno pregunta, ¿prudente y realista de dónde? Entonces, la probabilidad de éxito
malo, malísimo, hacer la guerra o participar en la guerra que va a matar a mucha gente. Entonces, usted debe de entender, hermano, el cuidado que tiene Dios de la vida, de nuestra vida, de la dignidad de la vida. Entonces, primero, se coarta, hermano, el derecho de la vida, se coarta el derecho a la libertad. Entonces, hay una historia, hermano, de tantas víctimas que han caído, tantísimas víctimas inocentes. Y entonces podemos decir nosotros, desde el ámbito cristiano, desde el ámbito de donde lo ve Dios, ¿sí?, es una tontería y es lo más nefasto que pueda haber sobre esta tierra. Porque cada quien, hermano, ponemos nuestro granito para la violencia. Entonces, en muchos de los casos, si ha habido guerras, ya hablamos de guerras, hermano, se requiere que el daño sea menor, se requiere que el mal sea menor, se requiere que el sufrimiento sea menor, porque ¿qué médico, hermano, te va a recetar una medicina que sea peor que la enfermedad? Y entonces nosotros podemos decir así tajantes, la guerra es peor, ¿no?, esta medicina que la enfermedad. Entonces, el cristianismo, hermano, todo el cristianismo en el mundo entero condenó la guerra de Vietnam como injusta y la catalogó como injusta. Excedió en mucho lo que se buscaba, porque muchas veces pues, se quiere quitar, hermano, un inquisidor, o se quiere quitar un asesino del poder. Ya lo vimos con Idi Amin, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos ahí de naciones que invadieron a otras naciones? Entonces, él fue, hermano, pues mató a sus congéneres, algo así como a 500,000 de personas, imagínense. Entonces, una nación entra al quite, invade y derroca al inquisidor, derrota al homicida. Y desde ahí uno tiene que ver, dice, se excedió, como el caso de Vietnam, se excedió en mucho el bien que se buscaba. Se imploró, hermano, se imploró el perdón y la rehabilitación de los veteranos de guerra. Y, hermanos, se pidieron y hubo prisioneros de guerra que fueron, hermanos, sueltos, que fueron puestos en libertad. Y el perdón y la reconciliación, hermano, fue también para los estadounidenses, fíjense nada más. Entonces hubo que haber, hermano, el cristianismo entrar ahí. Entonces, mire, otro de los casos aquí en la guerra. Hay una guerra, tiene que haber una clara advertencia. Una nación, ¿sí?, se aproxima a la guerra. Entonces, tiene que anunciarle, según los estatutos, para que sea una guerra justa, una nación tiene que anunciarle a otra nación que le va a hacer la guerra. ¿Y cuál es su intención por hacerla? Pero también tiene que implementar, hermano, aspectos para impedirla. Te estoy declarando la guerra, pero te voy a poner puntos aquí para evitarla. Y esto es lo que se le llama una guerra justa. Entonces tengo que estipularle a la nación contraria que estoy estipulando yo para evitar la guerra. Entonces, no así el terrorismo. ¿Qué es lo que vimos el 7 de octubre? No grupos guerrilleros, terroristas, van sobre la población civil y los escarnios que hicieron, el desastre que hicieron, la violación de menores, la decapitación de bebés. O sea, no se le puede decir ya ser humano a estas personas, no se les puede decir. Y desde ahí uno dice, pues el bando contrario, pues ¿cómo voy a hacer la guerra ahora? ¿Contra quién? ¿A quién le voy a declarar la guerra? ¿A la Franja de Gaza? ¿No? ¿O a los palestinos? ¿A quién? Si están diseminados los terroristas, se escudan bajo los ancianos, se escudan bajo los niños, se escudan tras las mujeres. Entonces, ¿cómo hacerles la guerra? Vean nada más. Entonces, si estamos hablando de que te estoy declarando la guerra por tal o tal motivo, pero también te estoy poniendo puntos sobre la mesa para que tú la puedas evitar. Pero aquí no. Entonces, poner en primer plano la matanza, ¿se provocó o cómo se va a evitar? Entonces, no comprometer a nadie en un horror cruento de una guerra. La guerra
Otra vez dicen las naciones, han de ser libradas por medios justos. Toda nación va a enfatizar su causa. Entonces, hay que entender los medios. Entonces, a nosotros, haga de cuenta México, está declarándole la guerra ahora a Ecuador, por decir algo, ¿no? O a Guatemala, lo que usted quiera. Entonces, le estoy plasmando mis puntos de vista. Entonces, yo quiero que mi guerra parezca justa. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo agresión de esa nación. Entonces, necesito meditar en la justicia de la guerra. Entonces, yo me tengo que levantar como nación y analizar los costos y analizar los medios. Entonces, desde hoy en día, fíjese nada más, hoy en día, con tanto argumento nuclear, tantísimo, armas secretas que no conocemos, sería casi la destrucción del planeta si empiezan a usar estos armamentos. Apocalipsis ahí lo marca que sí, ¿verdad? Lo marca. Entonces se va a dar, ya se dio con Estados Unidos, ¿no? En 1945. Entonces, yo tengo que analizar y tenemos que poner en mente los efectos mortíferos después de aquellas personas que quedan vivas. Entonces, es la destrucción que se impera sobre el planeta y el beneficio. Entonces, una guerra nuclear sería de lo más injusto que haya acontecido en la Tierra. Es aterrador y es destructivo. Entonces, hay muchísimo armamento no nuclear también. Y están prohibidos, ¿no? Muchísimos armamentos como los gases o el armamento de racimos, que le nombran racimos, ¿no? También. Entonces, hay mucho armamento así. Entonces, ¿cuál es el criterio de justicia en una guerra? Le pregunto yo a usted. ¿Cuál es el criterio de justicia en una guerra? Lo peor. ¿Cuál es la justicia? Es el ataque a los civiles. El ataque a los civiles. Inclusive a los prisioneros de guerra. Inclusive también a los heridos. Y esto viola la vida por la cual nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, para que haya una guerra y sea una guerra, ahora sí que justa, tiene que ser soldados contra soldados, nada más. Pero hay fuerzas letales que muchas veces no se obedecen los lineamientos. Nadie en una guerra ha obedecido lineamientos, ¿sí? Y desde ahí hay una fuerza letal, ¿sí?, que va contra los civiles, y a esto se le considera asesinato. A esto se le nombra crímenes de lesa humanidad. Y esto es lo que se le está achacando a Netanyahu, a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, ¿no? ¿Qué le están diciendo? Es un asesino. ¿Por qué? Porque va contra los hospitales, va contra los albergues, va a atacar a donde están los niños. ¿Por qué? Porque ahí se refugian los terroristas. Entonces yo le dije, esto es lo difícil. Después de lo que hicieron ellos, que les dije, no se puede ya decir que Hamas, hermanos, son seres humanos. No lo son. Es algo terrorífico que está sucediendo en nuestro corazón. Y le dije, esto se les llama, hermano, a los ataques a los civiles de lesa humanidad. Entonces, ¿en qué postura queda el primer ministro de Israel? Él quiere terminar con ese grupo. Pero ¿quién está subsidiando ese grupo? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Irán. Entonces, ¿por qué no me voy contra Irán? Si es el que está subsidiando. Entonces, cualquier violencia terrorista con civiles es lo peor que pueda suceder en esta tierra. Inclusive la tortura sobre un cautivo, sobre un prisionero de guerra, es más débil. Entonces ahí hay una debilidad y una impotencia. Al igual el soldado que se rinde, no puede ser asesinado. El soldado que se rinde no puede ser asesinado, no puede ser torturado. Es más, cuando descienden en los paracaídas, prohibidísimo dispararles, son vulnerables ahí en el aire. No se puede enterrar a nadie vivo, otro de los aspectos.
Y fíjense nada más, entre las leyes de las naciones, lo que le voy a decir ahorita, la tortura es el mayor delito y el que va a ser más castigado en las naciones, inclusive si lo llegan a matar. La tortura se le considera un delito mayor a matarlo. ¿Qué sucedió allá con este mexicano, hermano, que quedó cautivo en las manos de Hamás? Pues lo mataron. ¿Le interesa a los terroristas matar? No les interesa, pero lo mataron. Una persona sumamente inocente ahí, donde los jóvenes estaban, pues no sé, en una tardeada o estaban bailando, no sé, pero tomaron rehenes de ahí. México ha levantado la voz en este sentido de un muerto mexicano. Pues no. ¿Contra quién? ¿Contra qué nación? No. Y entonces esto sí debemos de entenderlo llanamente. La tortura se le considera un delito mayor a la muerte. Entonces llegó y lo mató, pero no lo torturó. Lo torturó y no lo mató. Entonces, desde ahí vamos a ir entendiendo, hermano, qué es la injusticia. Siempre, hermano, el bombardear víctimas inocentes es injusto, se le considera injusto. Entonces, el terrorista, ¿qué hace? Pues ataca hospitales, ataca guarderías, ataca farmacias, ataca centros comerciales. ¿Y qué es lo que quiere implementar ahí? Que el pánico entre los civiles sea mayor. Hay que entenderlo, hermano, desde el aspecto bíblico aquí. Tenemos derecho a la vida y a la dignidad de la vida, pero los grupos sanguinarios. Entonces, mire, el terrorista no es un rebelde, el terrorista no es un guerrillero. El terrorista, hermano, ataca civiles, el terrorista no es un mercenario. El mercenario es el que se vende para ir a una guerra. O sea, no va por amor a la patria, él va por amor al dinero, ese es el mercenario. Entonces, veamos el grupo Wagner de Rusia. Es otro grupo que tiene Rusia ahí. Entonces, así se cobijan las naciones con el terrorista, no dan la cara. Y el terrorismo, hermano, es maligno. Entonces, hemos de condenar, y la palabra de Dios condena, hermano, toda represalia, toda venganza contra gente inocente, no se diga. Entonces, lo mismo para los gobiernos, hermano, los gobiernos, fíjese, los gobiernos que llegan a atacar una aldea, o que llegan a atacar un pueblo, o que llegan a atacar civiles, a esto se le llama terrorismo estatal. ¿Qué dijo Trump, hermano, cuando era presidente de los Estados Unidos? Voy a declarar a todos los narcos como terroristas. Y si él los declara como terroristas, entonces vienen los soldados de élite, así como cuando fueron con Osama Bin Laden. Ellos pueden entrar a todas las naciones donde hay terrorismo. Entonces, imagínense lo que va a suceder en México. Si a todos los narcos se les declara terroristas, pues va a entrar, hermano, la policía de élite, el ejército de élite. ¿Y qué es lo que sucede? Pues va a haber mucha gente, mucha muerte. Y lo peor, mucha gente inocente va a morir. Por eso es que ahora sí que lo vemos terrorífico, terrorífico, lo vemos. Y desde ahí, hermano, vemos que la guerra va con todo criterio. Y nosotros, hermanos, desde el aspecto bíblico podemos declarar, aunque la nación haya declarado la guerra y hayan agotado todos los recursos para hacer la paz, es una guerra injusta. Pero las naciones le dicen, es justa. Como les dije, quitar a Idi Amin, pues hay que invadir una nación, ¿no? Porque hay que ir contra un ejército. Pero van a hacerle un bien a la nación, se van a terminar los homicidios, se va a terminar la impunidad, y a esto le nombran una guerra justa. Entonces, desde ahí nosotros debemos de tener mucho cuidado en el criterio que nosotros, hermano, estamos empleando. Entonces, podemos nosotros tener como México puede tener una causa justa, pero jamás va a ser justa, sino va a ser injusta. ¿Por qué? Porque no descansamos, hermano, en un ámbito de fe. No, el Señor nunca nos va a respaldar si no hay fe.
Y desde ahí, pues el ser humano, hermano, comete miles de errores, pero toda guerra justa, en el ámbito bíblico, ahora sí hablo aquí, toda guerra, para que sea justa, tiene que estar basada en la resistencia no violenta. ¿Me explico, hermano? No violencia, no respondas, quédate callado. Te insultaron, quédate callado, no respondas. Ah, no, le tengo que decir sus verdades. ¿O no es un ogro el esposo, hermanas? ¿No? ¿No es un ogro? ¿No le van a decir sus verdades? Pues cállese. Si es usted verdaderamente poderoso en el Espíritu, no, hombre, el Señor, hermano, déjelo que el Señor haga las cosas. Entonces, toda guerra es injusta. La única guerra justa es ¿cuál? La que está basada en ¿qué? Grítenmelo. Otra vez lo pregunto. Todas las guerras, aunque digan que hay guerras justas, son injustas. Entonces, la única guerra justa que hay es ¿cuál? No, ese es el terrorismo. Usted cae en una postura de terrorista. O lesa humanidad. Si usted es el gobierno, si usted es la autoridad, usted es el general, 5 estrellas, si usted ataca a civiles, cae en el aspecto de terrorista. No, llegar a acuerdos no. No, ¿a poco ya se les olvidó los que les dije? Ahorita lo acabo de decir. Todas las guerras son injustas, aunque las naciones digan que son justas. Entonces, la única guerra justa es ¿cuál? La resistencia no violenta. Ámbito bíblico. Ahora sí ya no se les olvida. Te pusieron un pedradón o te dieron con la cazuela ahí en la casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir una retahíla de groserías, de insultos? ¿Y luego qué? ¿O no le ponen el cazuelazo ahí? O el sartenazo, o la grosería o el insulto, porque hay veces que duele más un insulto que un sartenazo o una cachetada, ¿no? Pues eso es lo que trae el ser humano aquí, ¿no? ¿Verdad? Que se mueran todos menos yo. ¿Me expliqué ahora sí, hermanos? Ahora sí me expliqué. Entonces, la esencia es que el poder del Espíritu de Dios esté en tu corazón, que genuinamente usted sea una persona convertida con todo el poder del Espíritu de Dios, para que usted sea paz y en usted haya paz y usted divulgue la paz por todos tus poros. La oración que les dije me abre las puertas, hermano, a una revelación profunda, profunda, para saber qué hacer, hermano, sin temor a equivocarme. Porque esto de los seres humanos, en su naturaleza caída, son de lo peor. ¿O no es así? Tienen la capacidad de raciocinio para hacer el mal. Hay gente que es muy inteligente para hacer el mal. Fíjese. Pero en las manos del Señor, hermano, la naturaleza caída hace cosas hermosas. De lo vil y menospreciado, el Señor hace lo sublime en el ser humano. Ahora sí me expliqué, ¿verdad? Ya no se les olvida. Gloria a Dios. Pues voy a continuar, hermanos. Yo creo que me queda mucho campo todavía para hablar de las guerras y cómo debemos de manejarnos. Vamos a darle la gloria al Señor, hermano, la honra al Dios Todopoderoso y al Dios de amor. En el nombre de Jesús, Padre, te bendecimos, Señor, y glorificamos tu nombre, Señor. Tú eres bueno, Señor, y tú eres santo, Padre, y tú eres justo y digno de suprema adoración, Señor, digno de suprema alabanza, oh Dios. Dios es el Todopoderoso, Dios es misericordioso y compasivo con nosotros, Padre. Tú nos has llamado, Señor, a traer la paz, a llevar la paz, a vivir en paz, oh Señor, a traer la bendición de la paz, oh Señor. En el nombre del Dios Todopoderoso, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es glorioso, Dios es santo.
Padre, estamos en sus manos. Vamos a ponernos, hermano, en sus manos porque somos llamados a ser luz hasta lo último de las naciones. Padre, el creyente, Señor, oh Dios, no entendemos, Señor, el gran privilegio de ser luz, luz hasta lo último de la tierra, Señor. Paz hasta lo último de la tierra, así como tú llevaste a cabo, Señor, una resistencia no violenta, Señor. Y profetizaste, Señor, dice, ahora está encubierto a tus ojos lo que es la paz. No vas a poder discernir la paz, no vas a poder ir en contra de los malignos. Gracias, Padre, porque tú, Señor, pones, Señor, armas espirituales, armas no carnales, sino físicas, oh Señor, son las que usa el hombre, Padre. Oh Dios, pero tú nos has dado, Señor, un armamento, Señor, no carnal, no físico, Padre, para enfrentar cualquier situación, Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, Padre. Te damos la gloria y te damos la honra y te damos la alabanza y el honor. Gracias, Padre, por la vida, gracias por el consuelo. Gracias, Señor, por la paz. Sea la paz, hermano, en el umbral de tu puerta haya un remanso de paz espiritual. Oh Dios, ayúdanos, oh Padre, a llevar esta paz, Señor, a donde vayamos, a donde estemos, oh Señor. Padre, que el ser humano sienta la confianza en nosotros, Padre, de que verdaderamente el poder del Espíritu de Dios está cayendo sobre ti, Señor. Gracias, oh Señor, te damos la gloria y te damos la honra y la alabanza y el honor, oh Padre, porque tú eres grande y tú eres bueno, Señor. Queremos, oh Señor, hacer lo que tú hiciste, tu cumplimiento profético, Señor. Ahora nos toca a nosotros, Padre, nuestro cumplimiento profético, Señor, en este aspecto de la paz, Señor. La paz que inunde nuestros corazones. Quita todo agobio, Señor, quita toda amargura. El Señor, hermano, arranque toda amargura. Arranque todo desprecio, toda avaricia, oh Señor, todo aquel mal que aqueja nuestras vidas, nuestras almas, todo ese sentido, Señor, de envidia sea arrancado, quitado y derribado, Señor. Toda esa avaricia, Señor, de las naciones, Padre, sea quitada, sea arrancada para la honra y la gloria y la alabanza y el honor. Gracias le damos, hermano, la gloria le damos. Ven a nuestro corazón, vamos a invocar, hermano, y a que haya un genuino arrepentimiento, Señor. Padre, lo confesamos, que tú eres bueno, Señor, y que tú eres justo, santo y perdonador, y que un día va a imperar tu justicia perfecta, porque ahora la felicidad, Señor, es imperfecta. No existe la felicidad, Señor. Es un mito, Señor, en nuestra naturaleza caída, Señor. Es falsa muchas veces la felicidad. Solamente, Señor, el gozo que trae el poder de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, para la honra y la gloria y la alabanza y el honor. Gracias te damos, la gloria le damos y la alabanza le damos desde ahora y para siempre, Señor. Amén y amén, gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Que estén bien.